Bien. Entonces, solo ahí está. Bien, entonces, pues como les decía, bienvenidos a ya el tema número 8. Jesús María, qué rápido se ha ido el tiempo. Entonces vamos a meditar para quienes ven estas enseñanzas por primera vez. Les contamos que ya los temas anteriores están cargados en mi canal de YouTube, Jorge Ponciano. Ahí usted puede accesar pues a todas las enseñanzas. Y bueno, vamos a meditar, vamos a reflexionar y por sobre todo vamos a aprender. Bien, entonces estamos con nuestro folleto Llamados por Jesús a ser discípulos misioneros. Nuestro trípode: conoce, vive y comparte, ¿verdad? Y entonces ahí nos podemos dar cuenta de que entonces nuestra vida cristiana tiene una dinámica, ¿verdad? Tiene una muy bonita dinámica. Vamos a tocar entonces el tema número 8 que lleva por título La ciudad, mi campo para la misión. Al pie de la página podemos leer: reconocer y entender a las culturas de las ciudades, comprender a los destinatarios de nuestra misión. Entonces sí, vamos a reconocer pues que, por ejemplo, Guatemala, si me equivoco, por favor me corrige, es pluricultural, plurilingüe, ¿verdad? Y pluriétnico. Así, si me equivoco, ruego disculpas, pero usted me puede corregir. Bien, entonces esa es la riqueza de nuestro país y de también todo eso vamos a tratar de abarcar el día de hoy. Bien, vamos a leer el enlace. En el tema anterior descubrimos que ser laico es una vocación y una misión con rasgos propios. Ahora veremos que llevar a cabo la misión de la Iglesia requiere reflexionar sobre la complejidad de factores sociales y culturales que afectan a la sociedad y, en nuestro caso concreto, a la ciudad. Vamos a ver los objetivos. Número 1. Identificar la ciudad como el lugar en el que se ha de desempeñar mi misión. Reconocer las diferentes culturas y personas que conviven en la ciudad. Valorar las semillas del verbo presentes en la ciudad. Bueno, entonces ahora sí, entramos en materia. Vamos a leer la palabra tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 16, 17, 19 y 21. Nos dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaba cada vez más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios, y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraba. Así pues, por él lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿se puede saber qué doctrina nueva es esa que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me llama la atención el primer párrafo de esta cita bíblica y le voy a comentar por qué. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaba cada vez más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría. Y sí, así es, así es. Vemos también hoy en día cómo esta cita bíblica cobra actualidad, porque también estamos notando idolatría en nuestras ciudades. Y por lo menos la idolatría hacia por lo menos 3 dioses con D minúscula. El único que se merece la honra y la gloria es nuestro Dios y se escribe con mayúscula. Pero esos dioses con minúscula, el poder, el tener y el placer, son los 3 dioses con D minúscula en donde muchas personas se están arrodillando, le rinden culto, en fin.
Y entonces, por eso es de que hemos venido desarrollando una temática, y más en el tema anterior, donde nosotros como laicos estamos llamados a pues impregnar de espíritu cristiano y empezar a influenciar de manera positiva, o sea, siendo fermento, ¿verdad? Pues en todos esos, en los lugares a donde nosotros pues nos desempeñamos, nos dirigimos, ¿verdad? Y empezar a pues contribuir en alguna medida a los cambios que nuestra sociedad pues necesita hacer. Claro, el Estado hará lo suyo, otras instituciones, organizaciones, en fin, pero principalmente nosotros, ¿verdad? Bien, entonces vamos a caminar. La ciudad, mi campo para la misión. Hoy la presentación, valga, se presenta con un esquema diferente. Bien, los nuevos aerópagos. Número 1. Dice, cuando Pablo llega a Atenas se dirigió al Areópago y ahí anunció el Evangelio con un lenguaje comprensible para aquel ambiente. El Areópago representaba el centro de cultura del pueblo ateniense y hoy puede ser símbolo de los nuevos ambientes donde se proclama el Evangelio. Para que la acción misionera de la iglesia sea eficaz, conviene considerar el ambiente cultural de las personas a las que nos dirigimos, en nuestro caso los de la ciudad. Y acá nuestro folleto nos dice que cultura es el conjunto de creencias, costumbres, valores y saberes de un pueblo. Bien, voy a dar una breve reflexión. Aerópagos entonces son esos escenarios en donde estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y fíjense que en los últimos años ya hemos notado algo. Estamos viendo a personas laicos principalmente, claro, bajo la tutela de sacerdotes y párrocos. Por ejemplo, antes no se hablaba de desayunos, refacciones, cenas en hoteles o en restaurantes. Y más que todo haciendo eco a lo que el Papa nos ha dicho. Somos una iglesia de salida. Y gracias a nuestras autoridades, al señor arzobispo, en fin, sacerdotes, que han apoyado todas esas iniciativas, ¿verdad? Entonces ahora, pues bendito sea Dios, sí estamos viendo pues esos aerópagos y también, claro, ahí ya empezamos a ampliar todo el escenario, pues donde vemos ya digamos como la música puede ser un muy buen aerópago para anunciar el Evangelio, y estamos oyendo unas hermosas producciones, estamos oyendo y viendo a nuevos hermanos que están surgiendo como músicos católicos, al punto de que ya tenemos personas que han ganado premios internacionales en sus producciones musicales. Así sucesivamente. Entonces sí lo estamos viendo, sin embargo, no es suficiente. ¿Ok? Entonces, de eso sí tenemos que estar claros. Número 2. La importancia de las ciudades. Actualmente constatamos una creciente urbanización. Gran parte de la población vive en ciudades donde los problemas se agravan. La Iglesia considera a las ciudades lugares privilegiados para la misión. En ellas surgen nuevas costumbres, modelos de vida y formas de cultura. Desde sus inicios la Iglesia se formó en las grandes ciudades y se sirvió de ellas para extenderse. Dado que hemos de realizar nuestra misión en la ciudad de Guatemala, veremos algunas de sus características. O sea, ya nuestra ciudad es sumamente grande, sumamente extensa y sumamente poblada. Y usted se puede dar cuenta de que cada zona tiene, podríamos decir, su propia identidad. Aún, bueno, tal vez no notamos acá en la capital pues un acento diferente, pero sí, o sea, estamos viendo diferentes maneras de expresión. Claro, también estamos viendo diferentes necesidades. Entonces, como laicos,
podemos también influenciar haciendo obras de caridad, pero siempre llevando un mensaje, ¿verdad? Un mensaje basado en la palabra de Dios, y animar a estos hermanos a crecer en su fe, a crecer en la esperanza. Entonces, vemos la importancia de las ciudades. Número 3, la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala y la zona conurbada es la tercera metrópoli más poblada de Centroamérica, con aproximadamente 4 millones de habitantes. Dice que la zona metropolitana se conforma por municipios y departamentos. La actividad económica y las oportunidades educativas propician la inmigración de otros estados. Los pobladores de la ciudad forman una pluralidad de culturas compuesta en su mayoría por culturas mestizas, descendientes de europeos e indígenas. Una gran presencia de indígenas y un porcentaje pequeño de inmigrantes extranjeros. La ciudad posee expresiones culturales ricas y buenas posibilidades económicas y educativas, pero también grandes problemas como sobrepoblación, narcotráfico, pobreza, desempleo, contaminación y violencia. En el plano religioso, el número de católicos se ha reducido al 50%, mientras que ha aumentado el número de los que no profesan ninguna religión, junto con los miembros de las religiones judeocristianas y evangélicas. Los testigos de Jehová y las denominaciones pentecostales crecen aceleradamente y han surgido tradiciones populares como el culto a Mashimón, centros espiritistas e influencias de corte budista y oriental. Bueno, con toda esta descripción empezamos a ver de que sí, o sea, nos debe llamar la atención el por qué podrá... ¿qué factores provoca que disminuya el número de católicos principalmente en nuestra ciudad? Y hay muchos factores. En lo personal, yo he apelado, siempre me he dirigido al testimonio. Posiblemente ya lo que la iglesia hace no da respuesta a esa necesidad que muchas personas tienen. Y lo dicen los obispos en las conclusiones de Aparecida. Dice, vemos una evangelización con poco ardor basada en el ritualismo. Entonces, posiblemente nuestra iglesia, cada quien podrá evaluar, ¿no? Solamente es una opinión, pero sí tendríamos que evaluar si realmente estamos llevando el mensaje de tal manera que las personas que nos escuchan puedan encontrar respuesta y sustento a las necesidades que tienen. Yo, he visto, claro, hemos visto expresiones de fe muy grandes, pues. El problema es que no es suficiente. Entonces también tenemos que evaluar todo este tipo de cosas. O sea, sí hay necesidades de todo tipo, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Y hay muchas influencias negativas que hemos descrito anteriormente, ¿verdad? Número 4. La ciudad, espacio creador de cultura. Todo lo que se genera en la ciudad hace de ella un fenómeno completo. Aún así es un espacio donde confluyen los mejores esfuerzos y creaciones del ser humano e interactúan múltiples tradiciones, valores, proyectos y conductas. La urbe es un espacio creador de cultura. El documento de Aparecida destaca el aspecto cultural de la ciudad, a la que llama laboratorio donde se hace cultura contemporánea. Por eso es necesario ver la realidad de forma integral, no solo a través de los problemas aislados. En la medida que entiendas la cultura, comprenderás mejor a las personas de la ciudad y su comportamiento religioso. Entonces ahora aquí, fíjese que se nos está llamando a ser creador de una cultura.
Y yo quisiera regresar un poquito al concepto que se tiene en nuestro folleto. Dice que es el conjunto de creencias, costumbres, valores y saberes de un pueblo. Entonces ahora nosotros estamos llamados a formar una cultura. Y yo le podría llamar la civilización del amor de la cual hablaba el Papa Paulo VI. La civilización del amor. Estamos llamados a hacer esa cultura. Contribuir desde nuestra propia realidad, desde nuestra cotidianeidad, a ser embajadores de la paz, del amor y de la justicia. Esa es la nueva cultura que necesitamos fomentar en nuestra ciudad. Definitivamente no lo vamos a poder resolver todo, pero yo les aseguro que por lo menos con el aporte de cada uno, pues va a disminuir y vamos a ir nuevamente creando credibilidad en la Iglesia Católica. Aquí vamos a tomar un término un poquito coloquial, pero nos topamos ahorita con personas que no quieren saber nada de la Iglesia, que no quieren saber nada de Dios, ¿ya? Posiblemente haya una decepción, ahí tuvieron alguna mala experiencia y desde acá pedimos perdón por cualquier mal testimonio. Aún yo puedo pedir perdón si alguno de ustedes ha visto en mí algún testimonio o alguna actitud no adecuada, una actitud anticristiana. Sin embargo, la ciudad es espacio creador de cultura. Desde nuestras habilidades, desde nuestro oficio, desde nuestro trabajo, en nuestro desempeño en la calle, o sea, podemos ir creando esa nueva cultura. Y entonces confiamos en Dios que el aporte suyo y mío ayuden a que las cosas en nuestra ciudad sean mejores. Quiero retomar la frase que les compartí en el tema pasado. Tú eres la iglesia y la iglesia es como tú. Ese es el reto, ese es el desafío. ¿Ok? Bueno, continuemos. Número 5. Las diversas culturas que conviven en la ciudad. El documento de Aparecida muestra a las ciudades latinoamericanas como un abanico donde conviven diferentes culturas y expresiones religiosas como las siguientes. Los caminantes, inmigrantes indígenas que llegan a la ciudad para expresar su religiosidad y piedad popular en fiestas religiosas a través de las cuales afirman su identidad y dignidad personal. Documento de Aparecida, numeral 160. Los creyentes sin iglesia o alejados. Bautizados que no se interesan por las enseñanzas de la iglesia. Para ellos la ciudad es obra del esfuerzo humano, pero les niega espacios donde sentirse valiosos, con oportunidades para trabajar y sobre todo con identidad propia y reconocimiento. Se limitan a asistir a templos católicos y a vivir por unos instantes sus anhelos profundos. Mezclan lenguajes profanos y sagrados. Muy interesante cómo este folleto y el documento de Aparecida nos van describiendo. La religión del cuerpo. Bautizados que han salido de la iglesia porque ésta no llena sus necesidades y pasan a formar parte de pequeños grupos religiosos porque ahí se sienten acogidos, experimentan confianza, solidaridad y comunión fraterna. Su religiosidad gira en torno a las curaciones corporales, físicas, psíquicas. El cuerpo es lo más importante. Mucho ojo. Y eso también lo vemos acá en nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Hay personas que sin necesidad de salirse de la iglesia, pues creen más en la ley de atracción, en las constelaciones familiares, en la hipnosis, en las meditaciones trascendentales.
creen, o sea, que católicos que van a misa y que hacen yoga, que hacen tai chi, en fin, que creen en la angeología, ¿qué otra cosa? En el feng shui. O sea, eso es lo que estamos viendo. Por eso también en el tema anterior nos decía la enseñanza de que el ser laico no es estar sentado y solo viendo cómo suceden las cosas. No, o sea, el llamado es empezar a crear una nueva cultura. Una nueva cultura. O sea, tengamos el valor de decir, miren, todas esas prácticas que aparentan ser buenas, pues no están conforme lo que Dios enseña y lo que la iglesia enseña. Y cualquiera puede también decir, pues si son buenas, o sea, nos traen beneficio. En los últimos tiempos dice la palabra de Dios que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Sin embargo, pues yo sé que estoy tratando acá con personas que están pues un tanto más involucradas y que quieren involucrarse más, pero animo a quien se está integrando hoy por primera vez a que le entre y que con ese ímpetu, dice el Papa Francisco, parresía, esa parresía, o sea, ese nuevo entusiasmo, ese impulso, ¿verdad? Que lo lleve pues a contribuir a que esta sociedad, a que nuestra ciudad pues sea mejor. Pero continúo. La religión secular. Son personas con cierta preparación intelectual. Afirman que la fe es irracional. Buscan a Dios en la tecnología y la razón y desearían que la iglesia se redujera al ámbito privado. Aunque algunos se dicen ateos o no creyentes, buscan sentido a su vida y un sentido religioso. También tenemos a los postmodernos. Principalmente son jóvenes y adolescentes. Su preocupación gira en torno al cuerpo y los afectos como instrumento de espacio y plenitud. Se concentran en estadios de fútbol, antros, plazas comerciales, espacios cibernéticos, etc. ¡Wow! Están los guetos. Dice, son grupos excluidos que la urbe considera como molestos. Los punks, los darketos, los emos, niños de la calle, pandilleros, sexoservidores, homosexuales, contagiados de VIH-Sida. Por ser excluidos están desilusionados de la ciudad y de sus habitantes y luchan por sus derechos culturales. Y por último, nuestra iglesia. Es el grupo de creyentes practicantes que frecuentan la vida sacramental y la catequesis. Son los discípulos misioneros de los que habla el documento de Aparecida, pero en cuya pastoral y catequesis persisten lenguajes poco significativos como la cultura actual, moderna y postmoderna. Pues también yo incluiría dentro de nuestra iglesia aquellas personas que se conforman con estar dentro del templo, pero afuera no hacen absolutamente nada. Y no es porque no sean coherentes, pero se mantienen dentro de sus casas y no sucede nada. Y por eso esta charla sí lleva un tanto más de contundencia, porque creo que es un llamado muy fuerte para que en realidad nos levantemos y empecemos, ¿verdad?, a trabajar, ¿verdad? Aquí hay un concepto, ¿verdad? La religiosidad popular. Dice, es la forma o existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. Si bien es cierto, la religiosidad popular ha sostenido la fe en momentos trascendentales de la iglesia, aquí falta algo. Es un llamado y es lo que vemos. Lamentablemente también ya vemos en redes fotos, ¿verdad? Unas imágenes que dejan mucho que desear, ¿verdad? Lo tengo que decir, lo digo con el debido respeto, no trato de herir a nadie, pero es lamentable que hay gente que con mala intención toma fotografías de personas con todavía su túnica de cucuruchos y que pues resultan tiradas bajo los efectos del alcohol, y gente malintencionada
toma la fotografía y en lugar de decir oremos por estos hermanos para que el Señor tenga misericordia de ellos, hay comentarios, y esa es la Iglesia Católica. Yo lo he visto en mis redes, yo lo he visto. Entonces, la religiosidad popular, si bien es cierto, ayuda muchísimo a mantener la fe, pero la congruencia en nuestros actos es lo que le da certeza a esa religiosidad popular, ¿verdad? Entonces, pues ahí es algo tan hermoso, pero que debemos cuidar mucho. ¿Ok? Bien, continuemos. 6. Descubrir las semillas del verbo para evangelizar la urbe. ¿Qué entendemos por semillas del verbo? Las semillas del verbo es lo bueno que Cristo ha depositado en la mente y en el corazón de los hombres, en sus ritos y culturas. Yo quisiera retroceder un poquitito. También yo he visto cuando a través de la televisión vemos a hermanos cargadores llorando. O sea, se están encontrando con el Señor, y realmente también podemos hablar de personas que salen a las calles a manifestar su fe y que también son grandes testimonios de vida. Pues a ese tipo de personas hay que imitar, ¿sí? Y orar por aquellos hermanos, ¿verdad? Que necesitan, pues, un apoyo, necesitan buscar la manera de cómo ser coherentes entre lo que creen y viven. Hacia eso nos referimos. Bien, entonces, descubrir las semillas del verbo para evangelizar la urbe. Número 6 dice: es necesario descubrir en la urbe las semillas del verbo. Nuestros criterios para identificarlas son Jesucristo, los valores del reino y los frutos del Espíritu. Dichas semillas manifiestan la presencia de Dios y a la vez la necesidad de acercarse a Jesucristo. Son estas semillas las que nos permiten encarnar la palabra de Dios. La tradición y el magisterio en las culturas de la ciudad. Aprender a reconocer estas semillas es todo un reto para ti. Exactamente. Pero yo me dirigiría más, número 1, si ya te encontraste con Cristo, ¿sí? Tuviste ese encuentro y estás, pues, maravillado por lo que descubriste y que vas a compartir. Anda, esas son las semillas del verbo. No te compliques. Esa experiencia que tuviste, anda y compártela, ¿ya? De cómo Dios se ha mostrado en tu vida y lo que Él ha puesto en tu mente y en tu corazón, cómo Él ha ido cambiando tu mentalidad, cómo Él ha cambiado tu manera de sentir y cómo ha cambiado tu manera de proceder. Eso son las semillas del reino. Y entonces vamos, comparte. Por eso yo siempre les voy a hablar de conoce, vive y comparte. ¿Ya? Bien. Vamos, miren, aquí la fotografía que ustedes están presenciando es la ciudad de Guatemala, pues en la noche, qué bonita. Pues mire, como diríamos acá en Guatemala, qué gentío el que vive. Y aquí vive de todo, de todo. Aquí hay una variedad. Y a mí que me ha tocado visitar varias parroquias y en diferentes lugares, o sea, vemos esa riqueza porque cada barrio, cada colonia, pues tiene su propia identidad, aún su propia manera de expresar su fe. Y eso es lo lindo de nuestra ciudad. ¿Ok? Bien. Número 7. Las semillas del verbo. Dentro de la diversidad cultural de la ciudad podemos apreciar algunas semillas del verbo. Manifestaciones y símbolos de la religiosidad popular que es preciso ayudar a purificar mediante la evangelización y la catequesis. Me detengo. Qué bueno que las hermandades están hoy haciendo retiros, mandando catequesis para todos los hermanos cargadores. Qué bueno, me alegra. Hoy también todas las hermandades en su intramuros, por decirlo así, pues también tienen sus retiros, tienen sus charlas, en fin.
su preparación. Me alegra y eso es bueno. Y eso es bueno, o sea, no todo ha sido malo, por favor. Eso sí, no es suficiente. Entonces, por eso de aquí estamos viendo manifestaciones externas de religiosidad popular que es preciso purificar. Entonces, qué bueno, felicito a todas las hermandades que cuidan pues de que no solo todas esas manifestaciones pues también vayan a la par de un buen testimonio. Bien, seguimos. Valores que aportan agrupaciones de la religión del cuerpo. Progreso humano, que es signo de resurrección. Desplazamiento de la razón y búsqueda de nuevas formas de relación con lo sagrado. Presencia de los pobres y excluidos, los que no preceden en el reino. Vea, definitivamente, pues sí, vemos, como lo decía al principio, restaurantes, hoteles, o sea, que ya se utilizan para la evangelización. Buenísimo, ¿verdad? Me llama la atención cuando dice valores que aportan agrupaciones de la religión del cuerpo. Si bien es cierto, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero sí hay que cuidarlo, pero más que todo en cuanto a pensamientos, en cuanto a cómo dirigir una voluntad que vaya en pro de la coherencia con la fe y el sentir que realmente nos lleva a ser embajadores de paz y de amor, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya conocimos con un poquito más de profundidad las semillas del reino. Número 8. Afrontar el reto de evangelizar la ciudad. En la actualidad, evangelizar no es una tarea sencilla, por ello es preciso que te prepares y adquieras las habilidades necesarias. Además, requiere que seas creativo y dejes a un lado la improvisación. El fenómeno de la movilidad y el trabajo hacen a las personas recorrer grandes distancias. Esto propicia que busquemos trabajar unidos en un proyecto común para evangelizar y comprender a las personas en la urbe. Ok, bien. Entonces acá también yo quisiera dejar un aporte porque pues alguien podría pensar, ay no, qué difícil. Yo no tengo la creatividad, hermano Jorge. Bien. Yo le voy a dejar algunas que son sencillas y que fluyen. Ya se lo decía. Regale una sonrisa y diga, buenos días. ¿Así? Buenos días. Cuando llegue a su casa, a alguna casa, dijo Jesús, diga que la paz de Dios esté en esta casa. Cuando se retire, que la paz de Dios quede en esta casa. Si usted va en bus, pues dígale al señor chofer que Dios lo bendiga y lo acompañe. Aunque corra, aunque sea mal hablado, en fin, son tips. Con eso estamos evangelizando. ¿Ya? A la persona que le despacha su verdura, muchas gracias, Dios le bendiga, que lo venda todo. Desee el bien. Son cositas aparentemente pequeñas, o digamos que son pequeñas, pero tienen un impacto grandísimo. Hace unos días tuve que ir a hacer una gestión a un lugar, tenía que hacer un reclamo por un producto que había comprado pero que había salido defectuoso. Entonces yo no llegué así con una cara así que ustedes me estafaron y decirles de que se van a morir y que no, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y con una sonrisa y con cordialidad, fíjese que vengo a molestarle, fíjese que este producto me salió defectuoso y usted me puede hacer el favor de no solo de revisarlo, sino de reponérmelo. Ah, claro, con mucho gusto. Y mire cómo me atendieron, hasta cafecito me dieron. Entonces, vamos a impregnar cada uno de nuestros ambientes y es sencillo, ¿sabe por qué? Porque uno habla de lo que hay en su corazón. Si ya tuviste tu encuentro personal con el Señor, sencillo. De eso vas a hablar. De esa manera te vas a dirigir. Por eso anteriormente en el numeral 7 dentro de las semillas están los frutos y los frutos del Espíritu Santo.
la bondad, la amabilidad, la mansedumbre, la benignidad, todas esas cosas, pues que son rasgos característicos de un cristiano católico, ¿ya? Entonces, o sea, no necesitamos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas que puedan tener un efecto extraordinario, ¿ya? Sucedió una vez, y todo esto es una historia real. Vino una hermana y Dios le puso en su corazón que se dirigiera a una joven que estaba llorando, y le dijo: mira, yo no conozco tu problema, pero solo te quiero decir que Dios te ama y que Dios está contigo siempre. La consoló, y entonces ella pues secó sus lágrimas y le dice a esta hermana que se le acercó: ¿sabe usted de que estaba llorando porque ahorita me iba a dirigir al puente a suicidarme? El ser compasivo, el ser amable, el ser misericordioso, eso va creando la cultura, la nueva cultura, pues que deseamos que en nuestra ciudad pues vaya creciendo poco a poco, ¿ya? Entonces, a eso estamos llamados, mis queridos hermanos, ¿verdad? Repito, no necesitamos hacer cosas extraordinariamente grandes, sino que desde nuestra sencillez, eso pequeño, esa semillita, como el grano de mostaza, puede hacer crecer algo grande. Y un último tip que les puedo dejar. Fíjense que yo le llamo la cadena del amor. Es algo que sí ha proliferado mucho. Por ejemplo, si yo soy amable, esa persona que fue objeto de mi amabilidad también va a ser amable con la siguiente persona. Cuando yo sufrí el accidente, hubo personas que me regalaron parte de mi medicina. Bueno, conocí del caso de alguien que necesitaba una medicina exactamente igual a la que yo tomé y que me había quedado, y todavía yo compré pues una caja más. Entonces vengo yo, y para corresponder a las personas que me ayudaron con mi medicina, vengo yo y le di a esa persona su medicina. Igualmente viene esta persona e hizo lo mismo con otra. Y así sucesivamente. Ahí viene la cadena del amor. He notado, fíjese pues, que cuando yo voy por la calle en mi vehículo y le doy vía a la persona que me la está pidiendo, fíjese que más adelante le da vía al que se la pidió. Y esa es la cadena del amor. Y entonces imagínese que nosotros, hablemos solo de los católicos, que todos los católicos comenzáramos a hacer esa cadena del amor. Imagínese usted cómo estaríamos estableciendo la cultura, esta nueva cultura. Y comencemos por nuestra casa. Yo trato a mi esposa con amabilidad. Eso le genera un estado de ánimo muy bueno, y va a ser lo mismo, se va a dirigir a los demás de una manera amable. Y como fueron tratadas como amabilidad, igualmente, y así vamos. Esos son los tips. O sea, si eres teólogo, qué bueno, te felicito. Si eres doctor en filosofía, pues qué bueno. Pero nosotros, desde nuestra sencillez, vamos a contribuir a que las cosas en nuestra ciudad sean mejores. ¿Ok? Bueno, hagamos oración. Inclinemos nuestro rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi buen Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta enseñanza
que parecía que al principio como que no tenía ningún sentido. Sin embargo, en la medida en que hemos ido conociendo, hoy, Señor, nos llamas como laicos a contribuir, a suplir también en alguna medida las necesidades de nuestros hermanos. Ir estableciendo una nueva cultura basada en el amor, en la justicia y en la paz. Llénanos de tu presencia para que podamos ser embajadores de ese amor. Convertirnos, Señor, en tu sonrisa. Convertirnos, Señor, en tu mirada. Que nuestra mano sea la tuya, esa mano que se tiende, no solo para caminar, sino para levantar. Que podamos ser tus oídos para escuchar al hermano que lo necesita. Que podamos ser el hombro para que nuestro hermano pueda descansar. Que también podamos trabajar en la cadena del amor. Mi Dios, gracias te damos en esta hora. Y te pido, Padre, que bendigas de una manera especial a todos quienes han escuchado este mensaje, que sea de ellos, para ellos de bendición y de edificación. Padre, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús y cobijados con el manto amoroso de nuestra Madre, la siempre Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.